Buenas tardes, hoy les voy a hablar del delito de abuso sexual y violación en personas con discapacidad. El delito de violación lo tipifiqué dentro del Código Penal en el libro segundo, título 15 de Delitos de la Libertad y el Desarrollo Psicosexual. En el capítulo consideré qué es abuso sexual y violación a personas con discapacidad. Yo consideré dos artículos, consideré cuatro, entre ellos el 260 bis, el cual yo inventé porque solo existe el 260 y yo incluí un bis como un derivado del delito, aquel que comete el delito de abuso sexual hacia un discapacitado o quien ejecute contra una persona con discapacidad sin su consentimiento o lo obliga a ejecutar para sí o en contra de otra persona actos sexuales sin su propósito de llegar a la cópula. Después, el delito de violación, lo tipifiqué en el 265 ter. En el 275 ter puse comete el delito de violación a una persona discapacitada quien por medio de la violencia física o moral y con la cópula contra esa persona discapacitada de cualquier género no importando, se le impondrá de 8 a 20 años de prisión, dependiendo del caso, y esta puede haber un agravante en caso de que esa persona sea menor de edad. Después, la justificación que yo puse es clara. En México se han presentado varios casos de personas discapacitadas que son abusadas sexualmente o violadas por sus familiares, muchas veces cuando están a su cuidado. Por ejemplo, en los estados de Sinaloa, en estados como el Estado de México y estados más conservadores, se ha dado el caso de que en algunos lugares en donde quedan los hijos con discapacidad bajo el cuidado de sus tíos primos, han presentado abuso sexual o incluso abuso físico o llegar a la violación en algunos casos. Y esto es grave, ¿por qué? Porque estas personas no tienen cómo defenderse, no tienen las capacidades de una persona para poder defenderse. Y esto se da porque muchas veces las personas pueden presentar una discapacidad motora, una discapacidad pues al final del día mental, por ejemplo lo que es el Alzheimer, lo que es el síndrome de Down, entre otros. Luego, el estudio dogmático, la conducta. En abuso sexual, es un discapacitado quien ejecuta en una persona con discapacidad sin su consentimiento y lo obliga a ejecutar para sí o en otra personas o actos sexuales con el propósito de llegar a la cópula. La violación a una persona discapacitada quien por medio de la violación física o moral realice cópula contra persona discapacitada de cualquier sexo. Luego el tipo, yo lo consideré, como lo dije anteriormente, en el 260 y en el 265 ter. El objeto jurídico que se defiende, en este caso, es la integridad física de cualquier persona discapacitada. El elemento objetivo material es como tal cualquier discapacitado, no importando sea hombre o mujer. Los elementos normativos son razones de discapacidad por física y mental. El elemento subjetivo es abusar sexualmente o violar a un discapacitado. El sujeto activo es cualquier hombre o mujer que ejerza ya sea el abuso sexual o la violación en su caso. Y el sujeto pasivo, cualquier persona discapacitada. El nexo causal es querer abusar sexualmente o violar a un discapacitado. El verbo núcleo rector del tipo es abusar o violar sexualmente de un discapacitado. El tipo de resultado es material, ya que se da contra el bien jurídico tutelado de la integridad física que se da en el mundo fáctico, que es como tal que esta persona se ve afectada en su integridad sexual. Luego, la antijuricidad es abusar sexualmente o violar de una persona discapacitada. La imputabilidad. El sujeto activo debe de estar en plenas facultades mentales
para entender la conducta y querer ese resultado, por razones del que el sujeto pasivo y el discapacitado, ya sea física o mentalmente, no importando. La culpabilidad es dolosa, ya que el sujeto debe querer y entender la conducta para poder ejecutarla. La punibilidad se implementarán de 8 a 20 años, dependiendo del caso del delito. Y bueno, concluyendo el tema, como podemos analizar, en México todavía existe una clara brecha entre estas personas, entre personas discapacitadas y personas que claramente tienen sus facultades mentales o físicas correctamente. Y esto debe dejar de existir. A lo mejor no estamos regulando en una cuestión de civil, pero estamos regulando en materia penal para que estos delitos no sucedan y para que estos delitos a estas personas no se les deje desamparadas, sino que se les proteja y que el derecho les dé una garantía de que si llega a pasar esto puedan estar protegidos, porque muchas veces quedan estos casos con impunidad y no se persigue a ningún violador, no se persigue a ningún abusador sexual. ¿Por qué? Porque muchas veces se da entre la familia y la misma familia no niega. Entonces se tiene que fomentar el respeto a estas personas y dar una penalidad en caso de que suceda. Gracias.